Ya, amén. Ok, ¿alguna vez usted le ha tocado caminar a oscuras? ¿Alguna vez ha estado en su casa y de repente se le va la luz y ya es noche y usted se levanta ahí como puede a buscar una vela o una lámpara? ¿Y alguna vez le ha pasado que estando en ese caminar se da un golpe en el dedo chiquito del pie? Se le olvida que es cristiano y sale ahí una palabra que no quiere decir, o se lastima o algo pasa. Fíjese que a veces así caminamos por la vida. A veces muchos de nosotros andamos así en la vida. De repente estamos en la luz y a veces llega oscuridad y empezamos a caminar de esa manera. Empezamos a caminar a oscuras y muchas veces podemos perder el rumbo y podemos lastimarnos en ese intento de llegar a un lugar, de alcanzar una meta, de alcanzar un propósito, de llegar a cierto punto en nuestra vida. Tomamos decisiones donde en vez de hacer lo que es correcto, tomamos atajos y empezamos a andar a oscuras. Es como los que cocinan aquí, saben que cada ingrediente tiene una razón de ser en esa receta especial. Cada tiempo de cocción tiene un propósito especial. Si usted agarra un pastelito y empieza a hacer la masa y hace todo el procedimiento correcto, pero lo mete al horno y lo saca antes, ¿qué es lo que pasa? Se cae, ¿no? No sé cómo, no sé cuál es el término, pero sé que se desinfla la masa, se pasma y deja de, ya todo lo que elaboró y todo lo que hizo se perdió. Entonces, a veces, es un ejemplo muy banal o muy trivial, pero a veces así andamos por la vida. De repente sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas y sabemos que a la luz de la palabra hay ciertas formas de las que nos tenemos que comportar, pero muchas veces el ser humano toma la decisión de tomar atajos. Y empezamos sin saber o sin entender, por desconocimiento, a caminar a oscuras, a caminar a tientas, viendo. Y a veces nos damos ciertos golpes que nos duelen bastante, pero es por causa de que estamos caminando a oscuras, tratando de sacar las cosas por nuestras propias fuerzas, de nuestra propia manera, y nos perdemos en el rumbo. Fíjese que el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, va a aparecer aquí en la pantalla, y los que traigan su Biblia, saquen su Biblia, porque cuando uno va a la guerra tiene que llevar el arma, uno no puede ir a la guerra sin arma. Entonces, y si le hace falta una Biblia, levante su mano y ahí le van a dar una Biblia. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, hablando Jesús, dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, dice ahí, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de ¿qué? La luz de la vida. El mensaje de Cristo para la humanidad, para su pueblo, para la gente, siempre fue un mensaje de amor, un mensaje de salvación. Siempre fue un mensaje que daba dirección. Las palabras que Jesús compartía eran para eso, para que el ser humano dejara de andar a oscuras, dejara de andar perdido. Y bien curioso que este versículo dice, quien anda conmigo anda en la luz. ¿Qué pasa si no andas sin mí? Si andas sin mí, dice Jesús, andas en oscuridad. El mundo hoy en día prefiere andar sin Jesús. Les parece muy religioso, les parece muy absurdo, les parece muy innecesario estas palabras, esta verdad. Pero la Biblia dice que cuando andas sin Él, estás caminando a oscuras, estás caminando a la deriva. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, pero el que no le sigue, por lógica, andará en tinieblas. Él es la luz, Él es la única opción para la vida, para una vida con propósito, para una vida con razón de ser. Él es la única motivación. El día viernes nos invitaron a una noche de adoración y me tocó tocar ahí con unos muchachos que me ayudaron. Y yo le decía a la iglesia que la verdadera razón de ser del ser humano es entender que es completamente dependiente de Dios. Cuando el ser humano entiende eso,
Cuando el ser humano capta dentro de sí que para poder llegar a ser, para poder llegar a cumplir su propósito, para poder llegar a tener éxito en la vida y sentirse completamente pleno, tiene que conocer a Jesús. Y cuando el ser humano entiende eso, empieza a vivir una vida en paz. Porque el ser humano entiende que Dios cuida de él. Dios cuida de él cuando está en necesidad. Dios cuida de él cuando está en enfermedad. Empieza a caminar por fe. Empieza a descansar. Empieza a dormir. Empieza a entender que Dios cuida de nuestros hijos, de nuestra alacena, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo. Eso no quita que nosotros trabajemos, que nosotros nos cuidemos, que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Pero ahora entendemos que Dios guarda de nosotros y de lo que está a nuestro alrededor. El problema es cuando el mundo anda a oscuras queriendo suplir todas esas necesidades de maneras que no son correctas. Ha entrado esta moda no es una moda, esta tendencia de ser incluyente y a veces permitir cosas que ya rayan fuera de la razón, fuera del sentido común. Y el mundo a eso le llama que está bien. Nosotros tenemos que amar a la gente, amarla, pero hay cosas que no aceptamos o no estamos de acuerdo, pero no los echamos fuera, al contrario, los amamos, porque también hay equivocaciones y así como la gente comete equivocaciones, nosotros también hemos cometido errores. Y Dios no nos aleja, Dios no nos separa, Dios no nos quita, Dios nos acepta, nos ama, nos abraza y nos da oportunidad de cambiar y de encontrar esa luz. Hay un personaje en la Biblia del cual te quiero platicar el día de hoy, que él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y este personaje se llama Pablo, antes conocido como Saulo. Pablo era conocido como Saulo de Tarso, un fariseo devoto. Los fariseos eran personas que se sabían la ley de arriba abajo. Eran hombres estudiosos de la ley, eran hombres estudiosos de esto. De toda la ley de Moisés, ellos se la sabían de derecho al revés. Pero Saulo era perseguidor de los cristianos. Saulo siempre intentó, antes de conocer a Cristo, erradicar a los cristianos. Saulo fue un hombre que nació en Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano. Lo que a él le daba o le otorgaba era una ciudadanía romana. Era como un mexicano que nació en Estados Unidos y tiene ciudadanía americana, hagan en cuenta así. Y esta condición a Saulo le daba ciertos privilegios. Fue criado en una familia judía de estricta observancia, perteneciendo a una secta de fariseos conocidos por su apego riguroso a la ley. Saulo estudió bajo el renombre de un rabino llamado Gamaliel, una de las figuras más respetadas del judaísmo. Era un experto en la ley y este hombre lo preparó para ser un influyente dentro del judaísmo. Ok, aquí va lo interesante. Saulo, pensando que hacía lo correcto, era un perseguidor de la iglesia. Saulo intentaba exterminar a los cristianos. Él amaba la ley. Saulo amaba a Dios. Saulo quería ser alguien que Dios lo tuviera en consideración. Él pensaba que los cristianos, él pensaba que Jesús era alguien que estaba distorsionando lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y él decía, tengo que erradicar a los cristianos. Esa era la concepción que tenía Saulo. Y él estaba cometiendo un error, pero él estaba caminando a oscuras. Fíjense, Hechos 8, versículo 3 dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. Imagínense que usted es cristiano y de repente llega alguien y tumba la puerta de su casa y le dice, ¿tú eres cristiano? Sí, órale, vamos. Y te sacan de las greñas. Porque tú dices ser cristiano. Porque tú dices amar a Jesús. Y estos hombres, toda la gente que estaba bajo el liderazgo de Saulo, pensaban que hacían lo correcto.
Saulo pensaba que estaba defendiendo la ley, defendiendo los principios de Dios. Y él lo hacía. No solamente los perseguía, no solamente los metía a la cárcel, sino también mataban a los cristianos. Él era un celoso defensor del judaísmo. Saulo estaba decidido a erradicar los que consideraba era una herejía, la creencia en Jesús como el Mesías. Con esta misión pidió cartas a las autoridades religiosas para ir a Damasco y arrestar a los cristianos, llevándoselos de regreso a Jerusalén para ser castigados. Saulo no solo era un seguidor pasivo de la tradición judía, era un líder apasionado que estaba dispuesto a viajar y a actuar con fuerza para proteger la pureza de la fe judía y eliminar lo que él veía como una desviación peligrosa. Esa era la percepción que tenía Saulo. Pero ¿qué fue lo que cambió en la vida de Saulo? Que después lo conocemos como Pablo. ¿Qué fue lo que cambió en su vida? Vamos a leer Hechos 9, del 1 al 7. Y escuche con atención, dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Fíjese. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, dice, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó en el suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. A veces somos como Saulo en el mundo. Caminamos pensando que estamos haciendo lo correcto, pero por desconocimiento o porque no nos hemos permitido, escuche bien, porque no nos hemos permitido experimentar a Cristo, estamos viviendo en oscuridad. Y eso es lo que al mundo le pasa. El mundo no se permite conocer a Jesús. Y debido a esa falta de intención de conocerle a Él, vamos por el mundo pensando que hacemos cosas correctas. Pensamos que estamos haciendo bien, obrando bien. Pensamos que estamos amando bien a nuestra familia, a nuestras esposas. Pensamos que tratamos bien a nuestros esposos. Pensamos que educamos bien a nuestros hijos. Cuando la palabra de Dios, dice todo lo contrario. Fíjense, le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que de qué sirve que tú ames a tus amigos. ¿Cuál es el provecho que tú tienes de ello? La palabra de Dios te llama a amar a tus enemigos. Y la gente se queda como, ¿qué? La Biblia te llama a perdonar a aquellos que te han fallado, a aquellos que te han hecho daño. Y el mundo se queda, ¿qué? ¿Qué no es el que me la hace, me la paga? ¿Por qué yo me tengo que rebajar a perdonar a alguien que me lastimó? Que me pida perdón él a mí. ¿No es eso lo que enseña el mundo? ¿No es eso a donde nos lleva el mundo? La Biblia dice que los hombres amemos a nuestras esposas y las tratemos como vaso frágil, como Cristo amó a la iglesia. Que la mujer tiene que honrar y respetar al marido. ¿Y qué el mundo enseña allá afuera? No, la mujer ya se da a respetar. La mujer ya nadie le va a venir a decir qué es lo que tiene que hacer, porque ella puede sola y se pinta el pelo de color verde o morado, no sé. Porque eso es lo que el mundo le enseña. Cuando la Biblia te enseña, mujer, tú tienes que aprender a ser amada. Tú tienes que ser respetada. Tú tienes que honrar a tu esposo, amarlo. Y el hombre se le enseña que el hombre tiene que honrar y amar a su mujer. La Biblia no nos enseña a entenderlas, nos enseña a amarlas.
Yo creo que no existe un hombre que entienda completamente las mujeres más que Dios. Él las creó. Pero hay una distorsión de la verdad en lo que enseña el mundo y en lo que enseña la Biblia. Vamos por caminos separados, vamos por caminos diferentes. Y el mundo piensa que está haciendo lo correcto. Y Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pablo decía, estos hombres están distorsionando la verdad. Estos hombres están distorsionando. Es una herejía lo que están haciendo. Están desviando la ley. Y él iba y los cazaba y los mataba. Los sacaba de sus casas. Los encadenaba. Los castigaba. Y dice la Biblia que él estaba ansioso de querer hacerlo. Porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Porque él pensaba que así era la forma de hacerlo. Y qué curioso que dice que se le aparece una luz. Y Jesús representa la luz en nuestra vida. Muchos no lo quieren entender. Muchos no lo quieren ver así. Pero Jesús representa la luz que tú necesitas para tomar buenas decisiones. Para poder encaminarte. Lo que Pablo experimentó fue un encuentro sobrenatural en su vida. Pablo creía que él hacía lo correcto, defendiendo la ley de Dios, asesinando a los cristianos por el desconocimiento de la verdad, porque él no había experimentado a Cristo. Y cuando experimentas a Cristo, empiezas a entender que estás equivocado. Y también entiendes que eres amado cuando la gente parece que no te ama y te rechaza. Fíjense lo que puede llegar a ser un encuentro con Jesús. Enseñarnos que somos amados, que somos buscados por alguien que nos acepta a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros tropiezos, a pesar de que el mundo te da la espalda, a pesar de que tu familia te da la espalda, que tus amigos te dan la espalda, tu esposo, tu esposa te dieron la espalda. Jesús no te da la espalda. Lo que hace es que te orienta con su palabra y te dice, hijo, hija mía, lo que pasa es que estás cometiendo un error. Lo estás haciendo de forma incorrecta. Yo te voy a enseñar cómo lo tienes que hacer. Y vas a aprender a vivir en plenitud y en paz. Eso es lo que hace la palabra. Cuando caminamos en el desconocimiento de la verdad, estamos viviendo nuestro mundo a oscuras. Aún pensando que hacemos lo correcto, podríamos estar cometiendo errores. ¿Viviendo qué? Viviendo una falta de perdón. Hay gente que todavía alguien le hizo algo hace años y años y años y todavía viven con un rencor arraigado en su corazón. Y eso no les permite ser felices. Viviendo constantemente una falta de perdón. Viviendo ataduras generacionales y pensando que porque mi mamá era así, o porque mi abuela era así, o porque mi abuelo era así, yo también soy así. Y hasta el mundo te dice, ¿no? Es que su padre era así y salió igualito. Como dice el dicho, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y te condenan y tú te la crees y dices, no, es que yo soy así. Así soy y así moriré. Viviendo soberbia, viviendo en el prejuicio y pensando que tenemos el derecho de poder vivir en esas condiciones cuando lo único que hacen es atarnos. Después de la conversión a Cristo, el legado de Pablo fue vasto e impactante tanto para la expansión del reino y del cristianismo como en teología cristiana. Pablo fue uno de los autores más prolíficos, por así decir, de la Biblia. Todo el Nuevo Testamento está escrito y está plasmado todo lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que él pudiera trascender en nuestra vida como cristianos. Pablo fue un misionero que dedicó su vida a predicar el evangelio, especialmente a los que no eran judíos, rompiendo con la tradición judía de centrarse solamente en el pueblo de Israel. Pablo estableció iglesias en Éfeso, en Filipos, en Corintio, en Tesalónica, en Galacia. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Escribió Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Fíjense todo lo que hizo un hombre cuando conoció a Cristo, cuando se encontró con Él.
Pablo habló de la salvación por la fe en Cristo, la unidad en el cuerpo de Cristo, habló del fruto del Espíritu, habló del sufrimiento cristiano y la esperanza en Cristo. Fue un defensor de la unidad, siempre procuraba que los cristianos viviéramos en unidad, amándonos, apoyándonos, diciendo, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Siempre promoviendo la unidad en las iglesias. Él fue un modelo de perseverancia y de sufrimiento también. A pesar de haber sido perseguido, encarcelado, apedrado y haber sufrido muchas dificultades, Pablo nunca dejó de predicar el evangelio. Su vida es un testimonio de fidelidad bajo presión. Cuando conocemos a Cristo, lo hemos dicho ya muchas veces aquí, sabemos que van a venir pruebas. Y a veces nuestra fe es puesta a prueba y empezamos a vivir bajo presión. Y hemos hablado aquí que muchas tribulaciones funcionan para promover en nosotros fe, paciencia y esperanza. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho varias veces? Y cuando vives bajo esa convicción de que eres un creyente, eres un hijo de Dios, Dios guarda de ti, empiezas a vivir en paz y tranquilidad. Cuando somos pequeños, cuando somos jovencitos, muchos de nosotros nunca nos preguntamos, ¿qué vamos a comer? Muchos de nosotros nunca nos preguntamos, ¿quién va a pagar la luz? Muchos de nosotros no nos preguntamos, ¿quién le va a poner gasolina al carro? ¿Saben por qué? Porque sabíamos que papá y mamá se ocupaban de esas cosas. Y tú vivías tu niñez o tu adolescencia tranquilo. Hacías lo que querías hacer y tú vivías tranquilo. Cuando somos hijos de Dios, se nos olvida que también deberíamos ser como niños y entender que tenemos un Padre que Él guarda de nosotros. Y que Él es quien nos provee, Él es quien nos lleva, Él es quien nos guarda. Y aun cuando tenemos complicaciones, cuando éramos niños y teníamos complicaciones, podíamos acudir a mamá o papá y decirle, tengo un problema. Y cuando tu mamá y tu papá te decían, no te preocupes, lo vamos a arreglar, podías descansar. Pero crecemos como adultos y pensamos que tenemos que poner todas esas cargas sobre nuestros hombros y nosotros solos resolver la situación. Por eso hay tanta gente estresada hoy en día. Por eso hay tanta gente que tiene aquí un peso sobre sus hombros y está el típico dormí pero no descansé. Pensamos que es nuestra responsabilidad resolverlo todo. Y a veces, ¿sabes cuál es tu única responsabilidad? Descansar en Él. Amén. No se me duerma. El ser humano solo necesita una cosa para cambiar su vida. Una nada más. Para transformar su pasado y para ejercer su propósito. Y tiene que ver con un encuentro personal con Cristo. Y nada más. Si usted ya está viviendo bajo la luz, no busque vivir bajo tinieblas. Lea la Biblia, métase con Dios. No pretenda hacer las cosas por su propia cuenta. No pretenda buscar atajos en su vida, porque le voy a decir algo, se va a tropezar y se va a lastimar. Viva bajo la luz de la palabra. ¿Qué es lo que haría Jesús? Hubo una moda en los 80s, 90s, no me acuerdo, que decía, ¿qué haría Jesús? Y siempre eso era algo que fue una moda entre los jóvenes y decías, siempre que vayas a hacer algo, siempre que venga la tentación a tu vida, siempre que venga la prueba en tu vida, piensa, ¿qué haría Jesús? Y si lo que tú piensas hacer o quieres hacer es lo que Jesús haría, adelante. Pero si tú sabes que lo que tú vas a hacer no está bien, no es lo que haría Jesús, no vayas por ese camino. Porque te vas a tropezar, te vas a lastimar. Vas a caminar a oscuras y tarde que temprano vas a perder el camino. Mateo 5 del 3 al 12. Vamos a leer eso.
Es un mensaje que le dio Jesús, uno de los mejores mensajes que ha dado. Si el mundo conociera a Cristo, iría tras Él. Si el mundo conociera a Cristo, iría tras Él. Si bien hemos dicho muchas veces que seguir a Cristo nos presenta una vida llena de retos, seguirle nos conduce al camino angosto, a la puerta estrecha. También con ello tendremos muchas bendiciones. No solamente decimos que es difícil amar a Cristo o seguirle, también es una vida llena de bendiciones. Y le voy a leer algo, y usted a lo mejor en alguno de estos personajes o estas clasificaciones usted se puede colocar, siendo honesto y sincero en su vida. Jesús le dice al pueblo: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos, dice, les pertenece. Número 1, los pobres de espíritu. Después dice: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Versículo 5, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Versículo 6, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos, porque hacen lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Versículo 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿En qué categoría te encuentras tú el día de hoy? ¿Eres de los que tienen sed y hambre de justicia? ¿Eres de los que han llorado? ¿Eres de los pobres de espíritu? ¿En qué categoría te encuentras tú? Hoy puedes entender, o podrías entender, que Jesús vino a la cruz a morir por ti. Porque si tú eres una persona que tiene hambre y sed de justicia, Jesús vino por ti. Porque si tú eres una de las personas que se encuentran desconsoladas, en llanto, Dios vino por ti, Jesús vino por ti. Jesús vino a transformar tu vida. Jesús vino a cambiar ideas, vino a cambiar prejuicios que se arraigaron aquí y se arraigaron aquí. De gente en tu pasado que te dijo: tú no vas a poder. Nunca nadie te va a querer. No vas a lograrlo. No lo mereces. Y cuando pasa esto, que tienes un encuentro con Él y empiezas a buscar tu vida y ponerla en este espejo, no solamente te das cuenta de todos los pasos erróneos que has dado, también te vas a dar cuenta de cómo Él te ve a ti, de cómo te ve Él a ti. Él no nos mira solamente como la creación, Él busca vernos como sus hijos, como hijos amados, como ovejas perdidas que están bramando, que tienen necesidad. Y Él es ese pastor que va en busca de su oveja perdida, que no solamente la encuentra, sino que también la levanta, la pone en sus hombros, cura sus heridas y la vuelve al redil. Eso es lo que hace un encuentro con Cristo. Y es un encuentro sobrenatural. Así, literalmente, sobrenatural. Es un encuentro que pensamos, o que el mundo te dice que tiene que ver con filosofía, con modos de vida, pero no es así. Es un encuentro sobrenatural.
que te va a mover el piso, que va a tapar tus oídos de aquellos comentarios que muchos años te hicieron daño y que pusieron cerca alrededor de ti para que no pudieras avanzar a cumplir tu propósito para ti, para tus hijos, para tu familia. Cuando Él dice, tú eres más que vencedor, tú eres victorioso. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice la Biblia. Porque vine a rescatar a los que estaban perdidos, a los que estaban en la cárcel, a los que se sentían que estaban en la cárcel, a los que sentían que no te pertenecían y no estaban en algún lugar, no podían pertenecer. A ellos vino Cristo. Y aún los que estamos aquí, que ya tenemos tiempo en Cristo, aún sabemos que la luz de la palabra nos sigue llevando a sanación, a restauración. ¿Por qué? Porque seguimos en ese proceso. Pablo decía, yo quiero que sean imitadores de mí como yo soy imitador de él, tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto, tratando de ser como él, tenerlo como ejemplo a él. Si el mundo le conociera como realmente dice la Biblia, si el mundo le conociera a Cristo como realmente dice la Biblia, el mundo iría tras él, el mundo correría tras él. Si el mundo entendiera lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona, el mundo correría tras él. Pero ¿saben cómo le conocen? Como el mundo te dice. Fue un influyente, fue un filósofo. Sí, tenía buenos principios y enseñaba grandes cosas, pero solamente fue eso. Fue un profeta más, decían. Cuando no entendieron o no han entendido hasta el día de hoy que Él es el Hijo de Dios, que vino por rescate de todos, de muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo más tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la cláusula? Mi hermano, creer. Es que ¿cómo puedo creer si me está yendo así? Es que ¿cómo puedo creer si estoy batallando con esto? Es que ¿cómo puedo creer si me rechazaron? Es que ¿cómo puedo creer si estoy solo, si estoy sola? Por eso mismo tienes que creer, para que salgas de esa condición. Porque así le hicimos nosotros. Y aquí hay testimonios. Yo te podría decir, y siempre lo he dicho, bendita situación, bendito desierto, bendito proceso, bendito reto, bendita enfermedad que hizo que me llevó a los pies de Cristo, que me hizo buscarle porque ya no hallaba qué hacer, porque ya no tenía opciones, porque ya mi dinero, mis ingresos no me daban soluciones, porque ya mis amistades ya no me podían ayudar. Descansé en todas esas opciones, descansé en todas esas posibilidades. ¿Por qué? Porque yo vivía a oscuras, yo pensaba que ese era el camino. Y por ahí había una luz, una pequeña luz de alguien que nos dijo, entreguen su vida a Cristo y crean. Pero es que ¿cómo Dios nos puede ayudar? Tú cree, nada más, nada más. Es todo lo que tienes que hacer, creer. Hay muchos Saulos, hay muchos Pablos allá afuera que están tomando direcciones erróneas en su caminar, viviendo en la oscuridad, pensando que van en la dirección correcta. Hoy tú puedes entender que no necesariamente estás viviendo bajo la luz de la palabra. Lo único que daría la dirección correcta es que tú lleves tu vida y te pongas en este espejo. Ahí es donde tú vas a encontrar dirección. Ni siquiera por lo que diga el pastor, lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Hace poco pusimos un ejemplo y decíamos, ve con la gente de afuera y pregúntale, ¿crees en Dios? Y te van a decir que sí. Y les puedes preguntar algo más acerca de la Biblia
ellos piensan, tienen muchas ideas equivocadas y tú les puedes decir, ¿sabías que la Biblia no está a favor de lo que tú estás diciendo? Y ellos no saben, porque no abren este libro. Y por no abrir este libro, por falta de conocimiento, el pueblo se pierde. Porque no se estudia la Biblia. Y puede llegar aquí un pastor y decirles, hablarles de muchas cosas y la gente se la cree. Hay mucha gente engañada así porque hombres se pararon aquí diciendo que eran hombres de Dios y hablándoles mentiras, usando este libro y engañando a la gente. Esa es la verdad. Distorsionando la verdad. Y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia. Porque no la leen. Y siguen viviendo en oscuridad. El pueblo necesita encontrarse con Cristo. La gente necesita encontrarse con Cristo. Salmo 119, ya casi termino, versículo 105 dice, Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es, ¿qué dice ahí? Una lámpara que guía mis pies y una luz, ¿para qué? Para mi camino. Podría parecer que el impacto de un hombre que tiene un encuentro con Cristo, como lo fue Pablo, podría tener un impacto mínimo, pero no fue así. Una sola vida que tuvo un encuentro con Cristo transformó la vida de millones. Hoy la palabra puede transformar tu vida y si el mundo le conociera y entendiera lo que es capaz, todos irían en pos de él. Quiero terminar con este versículo, con esta historia, Juan 12, del 12 al 19. Por favor, pongan mucha atención. Dice, al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Todo eso le gritaban a Jesús. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene ya montado en la cría de una burra. Eso viene en Zacarías 9:9, ahí viene esa profecía. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Hay una profecía hace cientos de años que había sido escrita para ese momento y en ese momento se estaba cumpliendo y sus discípulos lo estaban presenciando. Versículo 17. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan de esa historia? Que decía, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y se lo habían contado a otros. Versículo 18. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído de esa señal milagrosa. Y fíjense el 19 dice, entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Cuando el mundo vea lo que Jesús puede hacer, ya no habrá nada que el enemigo pueda hacer para atraparnos. Y sabes una cosa, la decisión está en cada persona de voltear a ver a Jesús. Porque yo puedo estar hablando y hablando y hablando y hablando, pero si tu corazón, si tu mente no está dispuesta, no va a suceder nada. Y la Biblia dice que va a llegar un momento donde todos vamos a estar delante de Él. Y dice que Él nos va a separar. Y sabes algo, cuando llegue ese momento, ya no va a haber un tiempo o una opción para que te arrepientes o para que endereces tu camino. El tiempo y el momento es hoy, es ahora. No es después. Te tienes que dar la oportunidad
de creer en Él, de buscarle a Él, para que Él transforme lo que haga falta o lo que no ha sido cambiado. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tomar una decisión. Y ¿sabes algo? Es una decisión personal. No puede ser una decisión motivada por la presión. No puede ser una decisión solamente porque yo te diga, no, ya cambia, cambia. O porque yo le diga a la gente, mira, es que se van a ir al infierno. No, no se trata de eso. Se trata de una decisión personal. Se trata de cómo nos pasó a nosotros. ¿Sabes qué nos hizo cambiar a nosotros? Casi un rompimiento familiar. Una necesidad de querer resolverlo con nuestras fuerzas y no poder hacerlo. Y dentro de toda esa oscuridad, alguien dijo, vengan a la iglesia. Jesús puede cambiar su vida. ¿Y sabes qué pasó? Que dijimos, ¿qué podemos perder? Y esa decisión cambió la vida de esta familia. Y cambiado la vida de otras familias. Para los que ven el video, es la decisión que tienes que tomar. Creer en Él. Nada más. Creer en Él y empezar a leer este libro. Y empezar a cambiar hábitos, tener fe, confiar en Dios, descansar en Él. ¿Y sabes cuál es de las mejores cosas que te van a suceder? Desde mi punto de vista muy personal, vas a empezar a dormir y vas a descansar. Es algo que hoy el mundo no hace, no descansa. ¿Por qué crees que la enfermedad de este tiempo es el estrés? ¿Por qué crees que vivimos así, acelerados? Porque todo el mundo está apurado, queriendo alcanzar algo que nunca va a alcanzar. Quieren la felicidad y nunca la van a alcanzar. Solamente con Cristo la van a alcanzar. Amén. Bueno, hermanos, yo les invito y les animo a que mediten. Llévense esto en su corazón. Piénsenlo, nada más. Jesús puede hacer algo en su vida y la puede transformar. De verdad. Pero aquí hay que tener fe. Esto es de valientes, ¿eh? Esto es de los que no se rajan. Esto es de los que dicen, aunque venga la ola, me paro firme. Y yo creo en Jesús y voy a estar bien. Y esos son los que salen adelante. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por esta